Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos desde GeoGebra explicar un teorema propio, sencillo, de la geometría euclidiana, de tal manera que con pedagogías activas o metodologías activas de enseñanza, la que nos permite este software de geometría dinámica llamado GeoGebra, pues nos permita que el estudiante pueda experimentar con los hechos matemáticos, poderlos observar y darse cuenta de ellos y poderlos de una u otra forma como tocar. Entonces aquí hay un resultado usual que vamos a poner en un cuaderno Júpiter. Entonces aquí nos abrimos en esta, vamos a ir al explorador, nos vamos a archivo, abrir cuaderno y nos vamos a ir a seminario en didáctica de la aritmética. Entonces aquí nos vamos en documentos, el seminario en didáctica de la aritmética, y en las clases tenemos eh, una carpeta que se dedica para la pedagogía activa con GeoGebra y generamos entonces un teorema, mostrar un teorema. Entonces aquí le ponemos como hoy. Bueno, nos abrió esa carpeta, aunque nos debemos de ir a archivo, abrir carpeta, para que no colapse, ir a seminario en didáctica de la aritmética en realidad, y desde ahí ir a las clases, desplegarlo y ir a pedagogía activa con GeoGebra. Y cuando estás en ella, que la despliegas, generas una carpeta, porque tenemos de varias para enseñar con GeoGebra sobre transformaciones, movimientos horizontales de la gráfica de una función, movimientos verticales, dilataciones horizontales. Entonces vamos a ponerle como un 6. Entonces generamos una carpeta nueva, la decimos acá, y él nos genera, bueno, pues entonces un 6 que es eh, geometría euclidiana, teorema 1. Geo euclidiana, Teo 1, un teorema propio de la geometría euclidiana mostrado con geometría, con este software de geometría dinámica. Entonces generamos esa carpeta, él ya se ubica, la abres, la despliegas, entonces queda con la flecha hacia abajo, y cuando está con la flecha hacia abajo le das en nuevo archivo y generas entonces eh, geo euclidiana Teo 1 sobre triángulos isósceles. Un teorema sobre triángulos isósceles. Triángulos isósceles sin dejar espacios. Punto IPYNB. Le pones la extensión, enter, y él te lo abre acá de una vez. Y cuando le abres, pues le pones, aquí le abres este ovni, lo borras. Aquí cuando señala la línea le das B para que te generen nuevas líneas del cuaderno, y vuelves y señalas la primera, y con la letra M del teclado la conviertes en línea Markdown para poner el título. Entonces en este caso va a ser presentar un teorema de la geometría euclidiana dentro de una pedagogía activa. Es una pedagogía activa a través de GeoGebra. Entonces aquí, bueno, pues el teorema lo ponemos acá. Ese teorema es que en todo triángulo rectángulo la bisectriz a la base es mediana y altura. Entonces en todo triángulo, un triángulo isósceles lo escribimos con tilde, y isósceles SC, coma, la bisectriz a la base es mediana y altura.
también podríamos dejarlo así, es mediana altura. Es un teorema y cuando se enuncia así el estudiante le causa muchas dificultades. Primero porque pues tiene que recordar primero qué es el concepto de que es un triángulo isósceles. Isósceles que es un triángulo con al menos dos lados de igual medida, con al menos dos. Es decir, que cuando tiene tres lados también es isósceles, cuando tiene tres lados iguales. Entonces, el que tiene al menos dos lados congruentes o de igual medida, y también hay que saber y qué es una bisectriz. Pues una bisectriz es una semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos congruentes. Una bisectriz es una semirrecta que divide a un ángulo en dos ángulos congruentes o de igual medida. Y también hay que saber qué es base de un triángulo isósceles. Y bueno, pues la base de un triángulo isósceles es el tercer lado sin contar los dos lados, el tercer lado fuera de los dos ángulos, los lados congruentes que considere primero, ¿cierto? Entonces es en un triángulo isósceles, la base de un triángulo isósceles es el tercer lado, sin considerar, después de considerar, ¿cierto? Es de considerar los dos lados congruentes, dos de sus lados congruentes, ¿cierto? Considerar dos de sus lados congruentes, Entonces usted toma dos lados que sean congruentes. El tercero va a ser la base. El tercero lo llamamos base de él. Así, bajo esta consideración, los triángulos equiláteros tienen tres bases. Y ahora, ¿qué será mediana y altura? Así pues, el mediana es un segmento. La mediana es un segmento. Es un segmento de un triángulo trazado del vértice de cualquiera de los vértices al punto medio del lado opuesto, ¿Y qué es una altura? Pues la altura, una altura en un triángulo, es un segmento trazado de uno de sus vértices, de uno de los vértices del triángulo de manera perpendicular. Es un segmento perpendicular, ponemos segmento perpendicular trazado de uno de los vértices del triángulo al lado opuesto de su prolongación, al lado opuesto o su prolongación. Bueno, y eso, así ya tiene todos los conceptos. Entonces uno y ahora sí vuelve otra vez al teorema. En todo triángulo isósceles la bisectriz a la base es mediana de altura, aunque voy a cambiar en la definición de que bisectriz lo vamos a tomar no como semirrecta sino como segmento. Segmento es un segmento
que divide a un ángulo de un triángulo, en dos ángulos congruentes. Entonces lo vamos a tomar como segmento porque en el teorema lo estamos enunciando es que la bisectriz se vuelva mediana de altura. No puede ser posible que una bisectriz que es una semirrecta se convierta en un segmento que es una mediana. De una manera, o decirlo, si lo dejas como bisectriz, como semirrecta, pues entonces dirías que la bisectriz a la base en un triángulo isósceles contiene a la mediana y a la altura. Eso también podría ser una manera de enunciarlo, pero me gustó de esta manera, tomando esos como segmentos, esta manera de definirlo. Y ahora vamos a GeoGebra. Entonces control S para guardar. Le decimos, bueno, guárdeme todos estos cambios que tenemos para el seminario en didáctica de la aritmética. Entonces creación del cuaderno sobre pedagogías activas con GeoGebra. Con ese software dinámico o de geometría dinámica. Confirmamos, sincronizamos y así ya los tienen los estudiantes este cuaderno, y luego nos vamos a GeoGebra y vamos a hacer la tarea. Entonces uno dice, bueno, pues usted traza un triángulo cualquiera, ojalá escaleno. Lo hacemos diciéndole, por favor tráceme segmentos, y vamos a quitarle la cuadrícula. Entonces le damos clic derecho, quíteme los ejes, y vamos a quitarle también la cuadrícula y le ponemos sin cuadrícula. Entonces así sin cuadrícula le dice segmento, pues de aquí hasta acá tenemos un lado de un triángulo, luego el lado AB, luego el lado B, bueno, aquí control Z y le decimos de B, y lo vamos como por acá para que nos quede escaleno. Lo ponemos como por aquí, así, y así nos tenemos un segundo lado más corto que el anterior, el lado BC, y luego trazamos el lado AC, el tercer lado. Así ya tenemos el triángulo ABC. Él nos pone, para cada segmento le pone también una denotación en letras, H, G y F. Como no nos interesa esas denotaciones, le vamos a decir etiqueta visible, no. O sea, le quitan la etiqueta al segmento, la etiqueta. Entonces, que es una letra minúscula. Entonces aquí le quitas esa etiqueta, te paras, control escape, sobre la F, le dices etiqueta visible, ya te la quita. Luego trazas, consideremos el ángulo ABC, el ángulo ABC, es decir, el ángulo con vértice en B, este ángulo de acá, y vamos a trazar la bisectriz a él. Entonces le decimos, tráceme la bisectriz. Entonces te vas por acá y dices bisectriz, despliegas el menú dándole en la parte inferior derecha, y así te despliega y buscas bisectriz, y le dices de qué ángulo. Pues la anotación, le dices de qué ángulo con notación de triple vértice. Le debes de decir C, B, A, para que él te trace porque si le haces A, B, C, bueno, también nos dio. Entonces en este caso no hubo ningún problema, pero te recomiendo que la denotes siguiendo el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces empezaría CBA para el ángulo que queremos trazar la bisectriz. Y mire que esa bisectriz dividió al lado opuesto a C en dos segmentos, uno muy largo y otro muy chiquito. Vamos a denotar nos vamos aquí punto, le damos la parte inferior derecha, desplegamos y le pedimos intersección, y le decimos tráceme la intersección entre la bisectriz y este lado AC, le señala. Entonces, y la bisectriz se la pone, y mire que ya ahí sí le traza el punto E. Entonces el punto E es el pie de la bisectriz, o el punto de intersección de la bisectriz con el lado opuesto al ángulo que ya divide. Entonces mire que ahí quedó, y mire que ese punto no se ve que sea punto medio.
Y usted puede ver que no, mire, mientras el triángulo siga siendo escaleno, eso siempre va, eso no siempre, eso mire que ese punto, no, mire que el punto E no es de ninguna manera punto medio. Entonces aquí lo moví el triángulo para poder mostrar que en los triángulos escalenos la bisectriz de uno de los ángulos no necesariamente cae en el punto medio, o sea, no necesariamente es mediana. Como yo lo tracé como segmento, yo voy a decirle, traza el segmento bisectriz de aquí hasta aquí. Y después oculto esta recta, le digo, objeto visible, no, ocúltelo. Y después voy a cerrar el otro objeto visible, quítelo. Así ya me quedó un segmento bisectriz. Y puedes verificar que es segmento bisectriz dándole aquí en ángulo, en este. Decirle, vea, mide el ángulo. Entonces dices, mide el ángulo CBE. Me dice que ese ángulo es de 20.1 grados. Entonces eso lo puedes mover dándole aquí en la flecha de mover y te mueves con él. Entonces así le dices que alfa es de 20.1 y mides el otro y le dices el ángulo EVA y mira que también te dice 20.1, es decir que efectivamente ese segmento BE es bisectriz porque dividió al ángulo con vértice en B del triángulo, al ángulo BCBA, en dos ángulos de medidas 20.1 y 20.1. Así el estudiante puede efectivamente verificar que una bisectriz es un segmento que divide un ángulo del triángulo en dos ángulos congruentes. Y ya ve que el pie de la bisectriz o este extremo de la bisectriz, del segmento bisectriz, no corta necesariamente el punto medio cuando el triángulo es escaleno. Mira, cuando el triángulo tiene tres lados desiguales, uno corto, uno mediano y uno muy largo. Entonces cuando es escaleno, nada, pero entonces aquí también vemos con geometría dinámica, vamos a decirle, tráceme también aquí en puntos el punto medio. Dice, bueno, ¿dónde está el punto medio? Del segmento AC, le dices de qué segmento y él te traza, el punto medio es F. Vamos a denotarlo con, entonces le cambia a renombrar y lo llamas M por ser punto medio, entonces es muy apropiado la M. Y para que recordemos, L es el punto medio, miren, ese es el que divide a el segmento AC en dos segmentos de igual longitud. AM va a ser congruente con MC. Entonces miren que así ya comprueba de que BE no es mediana porque no cae en M, en el punto medio. Entonces ya sabemos que esa bisectriz no es mediana cuando el triángulo es escaleno. Y podemos, mira, cómo GeoGebra nos permite, de aquí lo de geometría dinámica y una pedagogía activa, y es muevo el triángulo para que, miren que el punto, a medida que yo el triángulo lo cambio, el punto M se va acercando a E. Y mire que cuando se acerca y coinciden, mire que se acerca y coinciden en la medida que BC sea igual a BA, es decir, que esos dos lados se vayan haciendo de igual longitud. Mire que sí. Entonces cuando ya los vemos de igual longitud, mire que ya E y M son como lo mismo. Aquí están separados y aquí están juntos. ¿Y cuando están juntos? Cuando el triángulo es isósceles. O sea, cuando al menos dos lados son de igual longitud. Entonces la bisectriz se convierte en una mediana. Entonces no es mediana porque M es diferente de E. Ya así se volvió mediana. Es escaleno, aquí es isósceles. Entonces así el estudiante puede, gracias a eso, ver el resultado de que es que la bisectriz se vuelve mediana en tanto el triángulo sea isósceles y la bisectriz sea a la base del triángulo isósceles, y la base es de los lados congruentes el tercer lado. Entonces mira que yo llego y muevo, hago que estos sean congruentes, entonces la base es AC, esos serían los dos lados congruentes. Y mire que ya coincide E con M, es decir, la bisectriz se volvió mediana. Es así, le mostramos a los estudiantes eso, y también le mostramos que en ese momento el ángulo se vuelve perpendicular. Entonces le dices, mídame el ángulo, le vamos a decir que mida este ángulo, este angulito de acá, o sea, el ángulo BEC. Entonces le voy a poner BEC y él lo mide. Mira que mide 91.52.
Cuando llegue a ser 90 es porque efectivamente ya la bisectriz se volvió altura. Entonces mire que yo me puedo mover un poquitico, me voy a mover con la flecha, me voy aquí en flecha, que es para mover, y así ya puedo desplazar los puntos. Entonces mire, cuando da exactamente 90, mire que 90, lo puedes bajar con la flechita. Mira, baja aquí, 90, 90.4, aquí 89.94, está muy cerca de 90. Entonces mire que ahí E y M coinciden, mientras que cuando los separo y el ángulo ya no es de 90, miren, la bisectriz no es altura, es decir, el ángulo que forma esa bisectriz con la base del triángulo o con el lado AC, ese ángulo es de 77. Se vuelve de 90 es cuando el triángulo se vuelve isósceles. Miremos otra vez que sí. Pues aquí me voy con desplaza vista gráfica, lo muevo hacia arriba, me voy a mueve, lo señalas, y con eso ya puedes mover los puntos y transformar el triángulo. Mire que cuando lo transformo, cuando ya es casi 90, mire que 89.89, ya la bisectriz se vuelve altura. Mire que, y mediana. Y así usted, el estudiante, ve que efectivamente cuando el triángulo es isósceles, o sea, cuando tiene al menos dos lados, y la bisectriz es a la base, pues efectivamente ella se vuelve mediana, porque coincide el pie de la bisectriz con M, y altura, porque ese ángulo formado entre la bisectriz y la base es de 90 grados. Es de 90 grados, es decir, es perpendicular. Entonces así mostramos esto a los estudiantes con pedagogía activa. Entonces queremos fundamentarlo con los estudiantes y que cada uno coja un teorema de la geometría euclidiana y lo presente con geometría anilática, con una metodología de pedagogía activa, utilizando este software de geometría dinámica llamado GeoGebra. Muchas gracias.